A la sociedad argentina, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en los equipos de protección personal, nos dificulta respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente. Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, a pesar de ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces. Aprendimos a ser resilientes. Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en las unidades de terapias intensivas con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros. Observamos en la calle cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes, que con fuerza trataremos de arrebatarles a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus lo infectará. Solo le pedimos a la sociedad que reflexione y que cumpla con 3 simples pero importantes medidas recomendadas científicamente: distanciamiento social, permanecer a más de 1.5 metros, uso de tapabocas cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol gel, no aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando. Le suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos ayude, porque no podemos solos. Por favor, ayúdanos, quédate en tu casa, ayúdanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que vos seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva. Bueno, buen día a todos. Con la carta que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, empezamos este Ateneo Virtual COVID de SATI. Yo soy la doctora Karina Balastini, que yo voy a coordinar este Ateneo. Yo soy médica intensivista del Hospital Pirovano y el San Martín de la Plata, y hoy vamos a hablar sobre roles y formación del equipo multidisciplinario de la terapia intensiva. Si bien están representados casi todas las especialidades, casi todas las profesiones, también no podemos olvidarnos que faltan infectólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y un montón de profesiones que no están dentro de este Ateneo, pero que sí ayudan en el paciente crítico. Invito en el primer lugar a la doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la SATI, para que nos hable de qué es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Rosita. Bueno, buenas tardes. Yo soy médica intensivista, soy jefa de sala de la terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata y hago terapia intensiva desde el año 1984. Toda mi vida hice terapia intensiva. Luego los 3 primeros años que hice la residencia de clínica médica cuando terminé la facultad.
La SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fue fundada el 22 de diciembre de 1972. En el momento de su fundación fue la segunda sociedad científica que se creó. La primera fue en 1970, la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos, la ACCM. En 1973 se creó una sociedad científica, la Sociedad Científica Inglesa, una de las sociedades científicas que se creó en Londres, y se creó la de México. Y en 1974 se crea la CEMISIUC, o sea, la Sociedad Española de Medicina Crítica y Urgencia, y luego, bueno, se fueron sumando y se fueron creando las demás sociedades, siendo unas 20 y pico más a nivel del mundo. La SATI se creó con la línea rectora de nuclear a los intensivistas. Tanto en esos momentos, cuando se creó, eran fundamentalmente médicos, enfermeros, bioquímicos, y luego se fueron agregando todas las otras especialidades, todas las otras profesiones. Y así hoy nucleamos a licenciados en nutrición, a farmacéuticos, veterinarios, y no me quiero olvidar muchos más, kinesiólogos, terapistas ocupacionales. Bueno, somos realmente una sociedad que nuclea a prácticamente todas las profesiones y especialidades que se dedican a la terapia intensiva y que forman el equipo multidisciplinario de terapia intensiva. Desde su fundación o de su creación, siempre ha tratado de incrementar y de mejorar todas sus actividades científicas y académicas. Es una sociedad científica y académica, docente, y en estos momentos, además, otorga títulos de especialistas a médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, y se van sumando otras especialidades o profesiones que desean tener el título de especialista en cuidados intensivos. La verdad es que a lo largo de todos estos años ha ido formando muchos especialistas, ha ido desarrollando muchas actividades educativas, científicas. Todos los años realiza un congreso nacional. Al principio, hace muchos años, era un año un congreso, otro año era una jornada, se hacían en diferentes provincias, luego se formaron todos como congreso, con la estructura de un congreso. Todos los años se hace un congreso nacional, se hace en diferentes lugares del país. Es federal, tiene filiales en todas las provincias, que están además nucleadas en regionales, que por estatuto, eso fue creado por estatuto, de que diferentes filiales se nuclearan en una regional, para fundamentalmente que tuvieran realidades y problemas o estructuras similares. Pero en este momento tenemos la suerte de tener más de 24 filiales, o sea, hay filiales, hay provincias que tienen más de una filial. Entonces estamos en 28 filiales. Y las filiales están acá, secretarios de filial, son de las diferentes profesiones que conforman a la SATI y que hacen terapia intensiva. Y eso es lo bueno de nuestra sociedad. Tenemos un pool de socios que están en los 2000 y pico de socios. Y bueno, lo fundamental es que tenemos un alcance nacional, federal, que tenemos relaciones, también hemos ido creando relaciones internacionales con muchas sociedades científicas internacionales, en donde tenemos representantes de nuestras sociedades integrando el board o el directorio de muchas de esas sociedades. Y creemos que tenemos un reconocimiento a nivel de América Latina y también una gran conexión con muchos países europeos y con Estados Unidos y Canadá, a través justamente de ser parte en muchas de sociedades del board del comité ejecutivo de esta. Así que creemos realmente que tenemos una sociedad muy fuerte, con mucho prestigio, y que bueno, con muchas cosas todavía para hacer, y este año, del 4 al 7 de noviembre, vamos a hacer el primer congreso virtual que realiza la sociedad, dado la situación, que
estamos pasando, vamos a hacer nuestro primer congreso virtual, y bueno, están todos invitados a aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. En segundo lugar va a hablar el doctor Guillermo Chapero sobre roles y formación del médico intensivista de adultos. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya Karina me presentó, soy Guillermo Chapero, soy médico intensivista, trabajo en la terapia intensiva desde 1988. Toda mi formación la realicé en el Hospital Fernández, bueno, y ahora me toca ser el vicepresidente de la sociedad. Vamos a describir muy someramente cuáles son las actividades de formación para el médico especialista en terapia intensiva que a través de la sociedad se puede lograr. Tal vez lo más representativo y lo que más años tiene es el curso superior de especialistas en terapia intensiva. Es un curso que comenzó hace mucho tiempo, inicialmente con un formato presencial. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo hasta que en la actualidad, si bien ya veníamos realizando una transformación del curso, dada la pandemia, terminó de consolidarse esa transformación y es virtual. Como la sociedad es federal, este curso a su vez se transmite a todas las provincias. Nosotros es un curso teórico-práctico. La carga horaria teórica son 240 horas. La carga horaria total son 3.696 horas. Y como digo, como es teórico-práctico, nosotros tenemos que realizar la acreditación docente de las unidades de terapia intensiva donde el médico en formación se va a capacitar para que pueda adquirir las competencias específicas de terapia intensiva. Es un curso que se encuentra certificado y que cuenta con el aval de certificación del Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual el egresado del curso se puede anunciar como especialista en todo lo que es el ámbito de nación y de acuerdo a los convenios de cada localidad o jurisdicción, en alguna de ellas es reconocido también como título de especialista o bien se tiene que completar un trámite administrativo para poder adquirir la especialidad en determinadas regiones. Otra de las actividades que realizamos desde el Departamento de Docencia de la SATI es los cursos de actualización. Estos cursos son cursos de menor carga horaria. En general están relacionados con una actividad específica. La sociedad está constituida por múltiples comités que desarrollan su actividad en un área determinada y son a través de los comités que se desarrollan estos cursos de actualización con una carga horaria diversa dependiendo del tema a tratar, del comité que lo organiza y del interés que tiene el público por el curso. Otro de los productos docentes que tenemos son los cursos que se denominan intensivos, son cursos de 2 días de duración. Algunos de estos cursos son conocidos por todo el mundo porque son internacionales, como el FCSS, el Fundamental Critical Care Support, el ACLS, del American Heart Association, y algunos productos locales, como el curso de enfermería en cuidados críticos, el curso de ventilación mecánica, tanto adulto como pediátrico, y se caracterizan por ser cursos breves, donde tienen un tipo teórico-práctico, donde el alumno, aparte de recibir algunos aspectos teóricos, tiene mucha actividad práctica para poder adquirir las habilidades necesarias en cada curso pertinente. También contamos con el programa de educación continua, que es el PROATI, a través de Editorial Médica Panamericana, donde esto se viene realizando hace muchos años, donde periódicamente se le manda al inscripto un manual donde se describen los diferentes temas de interés que se van actualizando año a año, y al final de cada ciclo hay un examen y se le da una certificación por la carga horaria correspondiente al año o a los años en cual ha realizado el programa de actualización. Continuando con los productos docentes de SATI, se encuentran seminarios que periódicamente cada comité o capítulo los desarrolla, al igual que los webinars. Con el advenimiento de la pandemia, los webinars se han transformado en la herramienta docente tal vez más importante y ha adquirido una gran popularidad y venimos realizando actividades de manera periódica y sistemática, fundamentalmente en este contexto para
asistir para la capacitación en cuanto a COVID. No nos tenemos que olvidar, también, si bien no dependen exclusivamente del área de docencia, los congresos y jornadas, que también son unas instancias de capacitación. Y por último, que no quiero dejar de hacer referencia a que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene una gran producción científica. Todo esto expresado a través de la publicación de múltiples libros. Tal vez el más importante es el Tratado de Terapia Intensiva, que en este momento se está realizando la actualización de la 6ª edición. Además, tiene, de acuerdo a cada área de interés, publicaciones en formato libro, por ejemplo, el libro de ventilación mecánica, del cual lleva 3 ediciones, el libro de vía aérea, que ya lleva 2 ediciones, algunos más como el de infectología crítica, el de neurointensivismo y el recientemente publicado de gestión. Entonces, a través de toda esta oferta académica, la sociedad intenta acercarle al asociado o al que tiene interés en terapia intensiva de capacitarse en la especialidad. Gracias. Y en tercer lugar va a hablar el licenciado en kinesiología Marco Bessi, es sobre la formación y roles del kinesiólogo intensivista. Gracias, Karina. Bueno, como me presento, soy Marco Bessi, soy kinesiólogo especialista en kinesiología intensivista, resido en SATI. Desde el año 99 trabajo en terapia intensiva y, bueno, les voy a contar un poco de qué trata nuestra especialidad, que ahora se vio en esta pandemia impulsada nuevamente. Desde la década del 50, de 1950, con otra pandemia, con la pandemia de poliomielitis, surge, digamos, una rama de la kinesiología o la terapia física encargada de la función respiratoria de los pacientes y se inicia la especialidad en ese punto, en un punto de inflexión. En el año 1990, dentro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se crea el capítulo de kinesiología, principalmente por Oscar Pereira González, Horacio Abona y Alejandro Midley como impulsores, y a partir del año 1999 comienza el primer curso de especialista en kinesiología intensivista en la misma SATI. A partir de ese momento la profesión tuvo mucha evolución, con el curso de especialista actual, con la formación de más de 400 profesionales, que se forman en la carrera de grado, que dura 6 años en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de licenciado kinesiólogo fisiatra. Posteriormente hay residencias de 3 años de duración, la mayoría son generalistas, algunas ya se empiezan a especializar en el área de intensivismo y posteriormente la especialidad en kinesiología intensivista tiene una duración de 2 años, con más de 2.500 horas cátedra, y actualmente se logró hacer una combinación de clases presenciales con clases a distancia, incorporando alumnos del interior del país. Por lo tanto, tenemos egresados de todo el país. Respecto a las normativas que abarcan nuestra carrera, todavía consideramos que siguen estando desfasadas en el tiempo en cuanto a la evolución de nuestra profesión. Recién este año la carrera de kinesiología se incorpora al artículo 43 de la ley 24.521, reconociéndola desde el Ministerio de Salud de la Nación de Educación de la Nación, perdón, como una actividad esencial para la sociedad. Y la especialidad en kinesiología intensivista aún tiene algunos vaivenes, ¿no? Requiere reconocimiento de todos los ministerios del país. Se reconoce en algunos ministerios la kinesiología, la especialidad en cardiorrespiratorio, que no describe completamente la kinesiología intensivista, pero bueno, seguimos trabajando en ese sentido. En diciembre de 2018
la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publica en la Revista Argentina de Terapia Intensiva un documento sobre los roles y competencias del kinesiólogo intensivista que consideramos los miembros del capítulo que debería cumplir un kinesiólogo en la actualidad, obviamente sujeto a las modificaciones y a la evolución de la profesión. Dentro de esos roles consideramos que el kinesiólogo debe ser un experto y un referente en la evaluación y tratamiento de los cuidados respiratorios y rehabilitación de los pacientes críticos y debe interactuar con el equipo de trabajo en este sentido. Y también, digamos que establecemos ciertas competencias que mínimamente debería cumplir un kinesiólogo intensivista, competencias generales referidas a la formación básica del kinesiólogo y con cursos posteriores en la especialidad que le permitan cumplir los roles básicos dentro de la unidad de terapia intensiva en conjunto con el equipo. Después vienen competencias específicas, están referidas a los roles que va a poder cumplir luego de tener un curso de especialista aprobado y están referidas al manejo de la insuficiencia respiratoria, de la oxigenoterapia, de soportes ventilatorios no invasivos, con todo lo que incluye entre interfaces y equipamiento y manejo del paciente, con ventilación mecánica invasiva, desde el manejo de interfaces y adecuación de los gases entregados y monitoreo, winning de la ventilación mecánica, todo lo que incluye la rehabilitación precoz y prolongada en la terapia intensiva, ¿sí? con la evaluación apropiada y el tratamiento apropiado de estos pacientes, con enfoque en la prevención de la debilidad adquirida en UTI y de la recuperación funcional de los pacientes. Y por último, las competencias transversales, se refiere al trabajo interdisciplinario, a la creación, a la redacción de guías, normas y protocolos dentro de la unidad de terapia intensiva, a trabajo de docencia e investigación, no solo con los colegas, sino con todo el equipo de trabajo de la unidad, a roles de gestión y discusión de aspectos de bioética dentro del equipo de trabajo y tener un rol activo en los mismos. Para todo esto, como les decía recién, el producto que ofrece el capítulo de kinesiología de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva principalmente es el curso superior para especialista en kinesiología intensivista, pero también participa en la generación de cursos de actualización, en cursos de ventilación mecánica, cursos de kinesiología, participa, tiene actividad en los congresos de la sociedad, en diferentes jornadas, webinars, en programas de actualización como el PROACI, e interactúa con los diferentes comités y capítulos de la sociedad. Muchos de los miembros del capítulo de kinesiología también son miembros de otras especialidades, como de seguimiento y rehabilitación, como de sedación, analgesia y delirio, como comité de vía aérea. Espero no olvidarme de ninguno, pero seguramente de otros también, aparte de compartir otras actividades, y tiene que ver con la mirada transversal que tiene el kinesiólogo respecto al trabajo en equipo dentro de la unidad de terapia intensiva. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco el lugar que le dan a la kinesiología en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y esperamos seguir trabajando para mejorar la profesión y el desempeño de la terapia intensiva en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar la doctora Analía Fernández, que es médica intensivista pediátrica. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Analía, como dijo Karina, soy la jefa de la terapia pediátrica del Hospital Durán, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y soy especialista en terapia intensiva infantil.
Los médicos que somos especialistas en terapia intensiva infantil tenemos el rol de asistir pacientes de 1 mes de edad hasta la adolescencia que tienen alguna enfermedad grave que pone en peligro su vida. Esto puede significar un montón de cosas, desde que tienen un fallo respiratorio hasta que tienen un fallo cardíaco, neurológico, y tenemos que empezar a aprender primero pediatría y después recién terapia intensiva. Así que nuestra formación tiene un camino más largo. Empezamos con una residencia de pediatría, que en general dura 4 años, y después recién podemos hacer la residencia en terapia intensiva pediátrica, que dura entre 2 y 3 años más. Porque necesitamos entender qué le pasa a los chicos, entender sus patologías antes de poder hacer terapia intensiva. No vamos a poder soportar el órgano que falla sin entender su enfermedad primero. Los intensivistas pediátricos hace ya varias décadas que estamos integrados a la Sociedad de Terapia Intensiva y ya hace 25 años que somos parte del curso superior. Primero empezamos muy integrados al curso superior de terapia intensiva de adultos, aprendiendo un montón de cosas de lo que ellos ya sabían de terapia intensiva, porque la evidencia primero nos venía de ellos, y después despacito nos empezamos a independizar en las cosas en las que ya había independencia y evidencia suficiente como para poder aplicarlo de forma segura en los pacientes pediátricos. Nuestro curso superior dura 2 años y acompaña a los residentes durante su residencia. Y muchas de estas residencias no solo son en el curso superior, sino que además son residencias universitarias. Muchos de nuestros exalumnos, yo soy una de las primeras exalumnas del curso superior, se quedan siendo parte del departamento de docencia, siendo parte de los comités, organizando cursos de actualización, siendo directores del programa de actualización online, e integrándose en distintos comités que también, como contó Marcos, son multidisciplinarios, ¿no? Como los comités de respiratorio, los comités de shock y sepsis, o los de infecto, o los de neuro, por ejemplo, donde también estamos muy integrados con la gente de adultos. Nuestras unidades son unidades complejas que requieren del soporte de todos los miembros del equipo de salud, ¿no? Y por ahí les cuento que después se los va a contar un poquito más el resto, ¿no? Pero nuestras unidades también tienen kinesiólogos que son especialistas en cuidados respiratorios pediátricos y enfermeros que se dedican especialmente a los chicos. Tenemos todo un equipo que gira alrededor de la pediatría. Creo que eso es lo más importante que les tenía que contar de nuestra especialidad. Bueno, y ahora nos va a hablar José Lozano. José, licenciado en enfermería, y bueno, un viejo conocido de todos nosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un honor estar hoy tratando de explicar un poquitito el rol del enfermero en general en cuidados críticos y el papel que cumplimos. Yo soy de Tierra del Fuego, trabajo en la terapia intensiva del Sanatorio Fueguino de Río Grande. Soy el director del curso superior de enfermería en cuidados críticos intensivos de la SATI. Pertenezco al capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y bueno, quería comentar un poquitito cómo es esto de la formación, ¿no? Cuando se habla de enfermería, y sobre todo de enfermería en cuidados críticos intensivos, tenemos un gran desconocimiento de lo que representa enfermería en formación, y esto conlleva al no tener la valoración que uno espera como enfermero dentro de las terapias intensivas en conocimiento tanto del plantel multidisciplinario como de la sociedad. Un enfermero tiene una primera formación universitaria o técnica de 3 años, donde adquiere los conocimientos básicos de atención y se recibe de enfermero profesional o universitario, y a partir de ahí empieza a tener cumplimientos de enfermería, pudiendo estar en cualquiera de los sectores, donde de mi parte siempre lo digo, nos tratan como todólogos, ¿no? A partir de ese momento. Después sigue su formación universitaria de licenciado en enfermería, donde adquiere conocimientos complementarios en los cuales se encuentra la gestión, la docencia y la investigación. Un enfermero ya está cursando 5 años donde se recibe de licenciado y tiene una formación ya complementaria importante.
¿sí? Y desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desde el 2013 es que lanzamos el curso superior de enfermería en cuidados críticos, formamos especialistas a los cuales para poder tener este título requiere ya una estadía, porque los enfermeros trabajamos en terapias intensivas ya de hace tiempo, pero necesita tener 2 años de antigüedad. Y a partir de ahí, el curso superior que nosotros damos, que es de 2 años, ¿sí? Donde se reciben de especialistas, donde tenemos docentes de todo el mundo, ¿sí? Porque hemos tenido docentes de Estados Unidos, España, de Latinoamérica, Brasil, México, y formamos especialistas en terapia intensiva, ¿sí? O sea que para formar un enfermero especialista en terapia intensiva con conocimientos para poder cumplir todos sus roles, se necesitan no menos que 9 años de formación. Esto lo aclaro porque ante la necesidad de personal que tenemos hoy y la necesidad de enfermeros, a estos enfermeros que fueron formados en conocimiento, ¿sí? Hay que darles su lugar y su protagonismo en las terapias intensivas. Entonces, en la formación de cuidado, como decía recién, tiene 9 años, ¿sí? Y esto nos lleva a tener constancia en todos los roles que tenemos nosotros, ¿no? Los roles que podemos cumplir dentro de la terapia intensiva. Y para cumplir los roles que hoy requiere, también tenemos que actualizarnos como enfermeros. Y las actualizaciones las hacemos en distintas sociedades y todos con costos que tenemos que suplir nosotros mismos. No tenemos apoyos ni de farmacéuticas, ni de laboratorios, ni nada, sino que el enfermero tiene una formación totalmente individual y la hace a raíz de esto. ¿En qué se forma? En manejo del ventilador mecánico, en manejo de la vía aérea, ¿sí? Como decía el doctor Chapero, los cursos que se dan en SATIS de actualización cortos, los enfermeros cumplen en cantidad muchas veces mayor a la cantidad de médicos y otras profesiones que lo hacen. Esto nos lleva a que en esta formación, con toda esta formación, cumplimos uno de los roles de exposición constante, ¿sí? Ante el paciente, y no solamente con el COVID, sino con todo tipo de afecciones que se producen dentro de la terapia intensiva. Yo puedo dar nombres como KPC, Clostridium difficile, Klebsiella, Esterococo banco resistente, Estafilococo BTR, sin olvidarnos de la gripe H1 y N1, ¿sí? que estamos continuamente con pacientes de ese tipo. Damos cuidados continuos con visión constante a cualquier cambio hemodinámico, con reconocimiento y ejecución de alerta y acción inmediata ante una emergencia, y para eso tenemos que prepararnos y estar preparados los enfermeros de terapia intensiva. Nosotros no realizamos la intubación, y eso es real porque es un acto médico, ¿sí? Pero somos los que estamos también controlando, ¿sí? Que eso se haga de la manera correcta. Posteriormente controlamos el funcionamiento y parámetros de ventiladores mecánicos, colocación de vías periféricas y cuidado de vías centrales, con amplio conocimiento en colocación y dosificación de fármacos indicados. Cuando nosotros nos indican, ¿sí? Las indicaciones médicas, nosotros somos los que tenemos que ver que esa indicación esté correcta y dosificarla y ponerla de la forma correcta, y para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos manejo y calibración de las bombas de infusión. Hacemos colocación de sondas nasogástricas con las cuales tenemos que ver qué tipo de alimentación vamos a poner, cómo se pone la alimentación. Nosotros tenemos que diferenciar cuál es una alimentación parenteral o una alimentación enteral. Ponemos sondas vesicales para hacer el control de la diuresis y el control hemodinámico de los pacientes. Y hacemos un montón de roles más, y al momento también hacemos higiene y confort. Que la higiene y confort de un especialista en terapia intensiva no solamente es la higiene y confort, sino la rotación, la movilización y la pronación, algo tan nombrado en estos últimos tiempos, que tenemos que estar preparados y saber cómo hacerlo para trabajar en equipo con todos los miembros de la terapia intensiva para poder hacerlo bien y que esto tenga su efecto. Y tengamos en cuenta que en el caso fatal de terminación de este paciente de su vida, nosotros somos los que preparamos el óbito, lo dejamos en condiciones para que tanto los familiares o la forma de salida del paciente
sea de una forma humanizada para que puedan recibirlo de la mejor forma. Entonces, cuando hablamos de enfermería, ya no tenemos que aclarar nosotros que somos profesionales, porque con todo lo que detallé, creo que es claro que somos profesionales, que tenemos preparación y que estamos a la altura, ¿sí?, de toda la atención y todo el manejo que tenemos que dar en función dentro de una terapia intensiva. Nada, quería contar todo esto porque somos los que estamos al frente del paciente, como se dice, estamos muchas horas en condiciones con equipos en este momento que sofocan y estamos cansados y estamos en el colapso y tenemos que tener en cuenta qué importantes somos porque no existiría una terapia intensiva, seguramente sin médicos no existiría una terapia intensiva sin kinesiólogos, pero realmente no existiría ningún sistema de salud si no valoramos y cuidamos a los enfermeros. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y la próxima disertante es la licenciada en nutrición, Lorena Magnífico. Ella va a hablar también de la formación y los roles de los nutricionistas. Gracias, Karina. Bueno, como ya lo dijo Karina, mi nombre es Lorena Magnífico, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de la UBA. Trabajo actualmente en el Hospital Nacional Posadas, estoy en la terapia intensiva y soy la directora del capítulo de licenciados en nutrición, que es un capítulo, uno de los más nuevos, que estamos en pleno crecimiento. Nuestra carrera se basa en grado, son 5 años en la universidad y 3 años de residencia. Y después tenemos formación, sobre todo para estar dentro de una terapia intensiva, lo que es el soporte nutricional. La nutrición en los pacientes de unidades críticas representa un gran reto porque existen diversidades en las necesidades de estos pacientes, ya sean por las complejas patologías que presentan y porque son grupos heterogéneos, ¿sí? Los requerimientos, tanto calóricos como proteicos, no son para todos lo mismo. Depende mucho del estado en el cual se encuentra el paciente, cómo está hemodinámicamente, cómo está su medio interno. Entonces, en esa etapa se trabaja mucho con el equipo interdisciplinario para poder ver qué medio vamos a usar, qué tipo de soporte, si va a ser enteral, parenteral o bien por la vía oral. Y como somos profesionales formados bien en soporte nutricional en estos pacientes críticos, realmente nuestra misión es poder adecuar todos los requerimientos que requieren estos pacientes en la mejor forma posible, de una forma óptima. Como sabemos, ya es que la malnutrición hospitalaria es una situación que realmente tienen conciencia varios profesionales, ¿sí? No solamente los especialistas en nutrición, y en la Argentina la malnutrición en los pacientes internados es alrededor del 50%, es un porcentaje bastante alto. Y la malnutrición en estos pacientes no solamente empeoran el estado clínico, sino que también alargan la estadía hospitalaria de ellos, los días de ARM, aumentan el riesgo de la mortalidad. En nuestros pacientes en cuidados críticos siempre se habla de una deuda calórica y de proteica, ¿sí? Porque sobre todo en la primera semana de estos pacientes es muy complejo poder alimentarlos, ya sea por todos los procesos clínicos en la etapa aguda que van pasando. Entonces, estos pacientes pierden mucha masa muscular. Al perder esa masa muscular, presentan una gran dificultad en lo que tiene que ver con el destete del respirador, y eso realmente va aumentando cada vez más las complicaciones. Los pacientes en terapia intensiva pierden alrededor durante la primera semana 1 kilo de masa muscular. Esto agrava muchísimo los casos, dado que aumenta el 50% de la mortalidad de estos pacientes. La nutrición realmente es un trabajo en equipo,
es una tarea ardua día a día para ver cuánto es lo que le hay que darle y qué es lo que le tenemos que pasar a estos pacientes. La nutrición es una ciencia, no es algo de opinión, ¿sí? Y no solamente tenemos que comprometernos con los pacientes tenemos que ver la nutrición como un todo, en la totalidad de estas cosas, de los pacientes, porque no solamente implica mejorar la calidad en la etapa de internación, sino poder brindarle a los pacientes un mejor soporte. Implica que cuando salga de la terapia intensiva estos pacientes puedan recuperarse más rápidamente porque esa masa muscular la tienen y se pueden así activar mucho más fácil en las condiciones de la vida actual que ellos venían teniendo. Agradezco mucho la participación de esto. Bueno, y ahora va a hablar la doctora María del Carmen Iñiguez, que es bioquímica, sobre la formación y roles del bioquímico en la terapia intensiva. Buenas tardes, como me presentaron, soy bioquímica especialista en terapia intensiva. Actualmente soy la directora del capítulo bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Trabajo en Salta Capital, en el Hospital San Bernardo. El capítulo bioquímico se creó allá por el 2003 en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, impulsado por dos bioquímicos intensivistas que trabajaban mucho en terapia intensiva y en emergencia, el doctor Raúl de Miguel y la doctora Graciela Mitterman. Fuimos creciendo de a poquito. A partir del año 2012 empezamos con un curso superior que tiene una duración de 2 años. Este curso superior nos capacita como bioquímicos emergentólogos y terapistas. Nuestro rol en la terapia es dar respuesta a los requerimientos médicos, también a los requerimientos médicos de emergencia. Nuestros análisis o los resultados de los análisis que nos solicitan ayuda al médico a un diagnóstico preciso, a instaurar tratamientos correctos y a un adecuado seguimiento. Colaboramos con las prácticas de kinesiología desde los gases arteriales para ir evaluando en forma paralela. En esta pandemia nos hemos visto sobrepasados, recargados, igual que todo el equipo de salud de emergencia y terapia intensiva. No somos muchos y nos hemos visto aumentados en trabajo porque a la par de hacer el trabajo que veníamos haciendo normalmente, se nos han incrementado las determinaciones necesarias para la evaluación de los pacientes que están siendo infectados por el coronavirus. Nuestra capa de formación, somos bioquímicos básicamente, luego tenemos este curso superior de 2 años de la SATI. Da un título de bioquímico emergentólogo y terapista. Colaboramos con todo el equipo, y como lo dijeron mis compañeros del equipo, estamos todos cansados y pedimos que seamos valorados y que nos apoyen cuidándose. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen, y vamos a ver ahora a la doctora Marisol García Zarubio, que ella es farmacéutica, y nos va a hablar de la formación y rol del farmacéutico dentro de la terapia intensiva. Marisol, no se te escucha. Prende el micrófono. Ahora sí, gracias, Karina. Les decía que soy farmacéutica y licenciada en Ciencias Farmacéuticas, trabajo en el Hospital San Martín de la Plata
y estoy dedicada a la atención de pacientes críticos en la UCI de este hospital y también en la emergencia, en la sala de emergencia y en la unidad coronaria. Los farmacéuticos, para adquirir de alguna manera conocimientos en cuidados críticos, tenemos que transcurrir un camino similar al de los nutricionistas. Tenemos una carrera de grado de 5 años, posteriormente una residencia de 3 años. Esta residencia solo la hacemos quienes tomamos la orientación de farmacia hospitalaria, pero dentro de la farmacia hospitalaria existen muchas subespecializaciones. De hecho, la orientación en cuidados críticos, farmacia clínica en cuidados críticos, no existe en nuestro país en sí misma, así que nos la ingeniamos los farmacéuticos hospitalarios para adquirir estos conocimientos, tanto a través de cursos de posgrado. En nuestro país, en la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, tiene un curso online, de modalidad online. Es un curso que, si bien es inicial, es interesante para aquellos que tienen conocimientos básicos solo adquiridos durante la residencia. Para ahondar o profundizar aún más estos conocimientos se pueden realizar otros cursos. En general son cursos que se realizan en otros países. Aconsejo el de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos. Recordemos que en nuestro país no existe la especialidad, sin embargo, en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, ningún farmacéutico puede trabajar en una unidad de cuidados intensivos si no tiene la certificación de la especialidad en farmacia crítica. Nosotros estamos iniciando un camino, es bastante reciente, diría que de 10 años atrás para acá es donde más creció el interés por la farmacia crítica. Somos muy pocos en el país los farmacéuticos críticos, diría que unas pocas decenas. Nos nucleamos en un grupo en la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, el grupo de los farmacéuticos críticos, y también participamos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en diversos comités, el comité del capítulo de farmacia, y en otros comités multidisciplinarios como el de analgesia, delirio y sedación o el comité de infectología crítica. Básicamente, ¿qué hace un farmacéutico crítico en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, diariamente concurre a la unidad de cuidados intensivos con la intención de asistir al médico intensivista en todo lo relacionado a la farmacoterapia del paciente. Sabemos que el paciente crítico es un paciente polimedicado, que la indicación de los medicamentos que este paciente va a recibir son medicamentos más complejos y en muchos casos, casi diría que en la mayoría de los casos, muy costosos, por lo cual requieren un seguimiento especial por parte del farmacéutico. La mayoría de los farmacéuticos que concurren en las unidades de cuidados intensivos, aún teniendo formación en cuidados críticos, deben compartir su tarea con otras tareas dentro del servicio de farmacia. Lamentablemente, o sea, tenemos una dedicación, muchos de nosotros, part-time a los cuidados críticos. Y en muy pocos casos existe la dedicación full-time a cuidados críticos. A pesar de esto, la mayoría de los farmacéuticos críticos nunca apagamos nuestros celulares, nunca apagamos nuestros teléfonos, porque tenemos constantemente inquietudes para resolver por parte nuestra. Al mismo tiempo asistimos y estamos en colaboración constantemente con los enfermeros de cuidados críticos, aconsejándoles acerca de las dosificaciones, cómo se preparan los medicamentos, cuáles son las soluciones aconsejadas, la estabilidad de estas soluciones, cómo se administran, cuál es la mejor vía de administración. Lo mismo que hacemos con los médicos intensivistas, a quienes les proponemos el monitoreo farmacocinético de algunas drogas. También relevamos eventos adversos y los reportamos. Buscamos interacciones medicamentosas dentro de esta polimedicación que recibe cada uno de nuestros pacientes. El trabajo es intenso, pero fundamentalmente lo que nos guía es conseguir una farmacoterapia segura para cada uno de los pacientes en cada situación clínica específica y cambiante, y a su vez que esta farmacoterapia también sea costo efectiva. Bueno, un resumen de mi actividad. Les agradezco por la oportunidad de decirlo. Bueno, muchas gracias. Creo que lo que nos quedó es
¿cómo se forma el médico especialista en terapia intensiva? El médico especialista en terapia intensiva tiene su carrera de grado, que son 5 o 6 años, o 7, depende de la facultad, y después entra una residencia, que entra un sistema de residencias, que hay residencias nacionales, provinciales o municipales. La formación de residencia generalmente es entre 4 y 5 años, donde adquiere las habilidades, las destrezas que tiene el médico de terapia intensiva, y después hace un curso superior para tener el título de especialista. Por ejemplo, nosotros tenemos el curso de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Qué hacemos nosotros, los intensivistas? En realidad lo que hacemos es tratar fallas orgánicas. Los pacientes que entran a terapia entran para control de cirugías graves, o pacientes donde tienen riesgo de vida. Por ejemplo, nosotros ahora que tenemos esta pandemia, estamos entrando casi todos los pacientes en insuficiencia respiratoria. Son pacientes que no pueden respirar, o que están muy agitados, o que la oxigenación es baja en sangre, y tratamos de poder tratar esa falla. Por ejemplo, si el paciente no puede respirar o está agitado, muchas veces los tenemos que intubar y poner en ventilación mecánica hasta que se recupere de la enfermedad que lo llevó a tener esa falla, y nuevamente lo podamos extubar y podemos reintegrarlo nuevamente a la sociedad. La verdad que es una tarea que es bastante estresante, ¿no? Porque nosotros en realidad estamos tenemos que tener decisiones rápidas, porque depende de la vida del paciente las decisiones que tomemos. Los pacientes a terapia intensiva no son pacientes que se van a morir a terapia intensiva, porque no tendrían indicación de terapia intensiva. Nosotros tratamos de que todos los pacientes que estén internados puedan sobrevivir, y hacemos todo lo posible para que puedan sobrevivir. Muchas veces no depende de nosotros, ¿no? La mortalidad en terapia intensiva normalmente es baja, es menor al 25%, sin embargo, bueno, en esta pandemia nosotros estamos teniendo una mortalidad mayor, pero porque el virus produce una mortalidad mayor. Bueno, no sé si me queda algo más. Más que todo quería cómo nos tenemos que vestir. Todos lo saben, que realmente tardamos bastante tiempo para cuidarnos, y también nosotros cuidamos al resto del equipo de salud, ¿no? Los enfermeros nos miran como nosotros nos vestimos, nosotros los miramos a ellos. Nos ha llevado bastante tiempo formarnos, hemos hecho cursos de cómo vestirnos, cómo ponernos el equipo, y lo peor es cómo sacarnos el equipo, porque donde más fallas hay es cuando sacamos el equipo. Y hemos tenido que capacitarnos todos en esta nueva enfermedad, que si bien nosotros atendemos pacientes con falla respiratoria, no estábamos, tuvimos que hacer muchos cambios, ¿no? A ver, no sé si quieren decirme algún cambio que tuvieron que hacer. Por ejemplo, José, a ver. No, yo quería aportar a todo lo que estás diciendo, que todos los colegas que están acá también tenemos una formación natural, ¿no? Que es en el trato humano, y en esta pandemia creo que resaltó que todos estamos acompañando no solamente al paciente que está solo en una unidad, sino que acompañamos a las familias dándole contención de la forma que podamos, y explicaciones, tanto médicas, enfermeros, todo lo que tiene que se refiere a eso, y la contención que nos estamos dando colegas con colegas. Creo que nos estamos apoyando mucho, estamos colapsando, tenemos miedo como tiene mucha gente, pero entre nosotros nos apoyamos y nos ayudamos, y eso es un factor humano que resalta, creo que en todo lo que es, por lo menos, la familia intensivista que trabaja codo a codo en esta pandemia y en todas las formas de trabajo que tenemos dentro de la terapia intensiva, de una forma profesional, pero a su vez humana, porque sabemos que los pacientes tienen que salir con vida, como vos decís. Nosotros en realidad tratamos al paciente y tratamos al entorno del paciente, que es la familia, porque ellos también es difícil que ellos entiendan lo que es estar pasando por ser paciente, pero nosotros también comprendemos lo que es ser familiar. Así que bueno, ahora estamos tratando de implementar
para el último adiós que ingresen los familiares a las unidades de cuidados intensivos, que lo estamos tratando de hacer en todo el país. En algunas provincias ya fue aprobado, en otros seguramente en las próximas semanas se irán a aprobar. Y bueno, nosotros como intensivistas realmente podemos decir que estamos cansados, creo que todo el equipo de salud, porque estamos trabajando mucho ya desde marzo o abril, ¿no? Son jornadas largas, en mi caso, que soy médico, cumplo guardias de 24 horas, y obviamente tengo que ver muchos más pacientes, y tengo que ver pacientes que están mucho más graves que antes, tengo que tener mayor trabajo, como dijo José, muchos de estos pacientes se pronan, que pronar es ponerlos y respirarlos boca abajo, y eso lleva mucho tiempo y esfuerzo del equipo de salud, ¿no? No solamente vestirse, saber que estamos exponiendo la vida también, sino tratar de que no haya ninguna complicación y cambiar de posición al paciente, y de esa manera los ventilamos boca abajo. No sé, Rosita, a ver si ayúdame, dame una mano a ver qué más me estoy olvidando. Sé que me olvidé de que hay muy pocos médicos de terapia intensiva y que no hacen residencia. Quizás vos quieras decir algo de eso. Sí, la especialidad de terapia intensiva en sus diferentes profesiones o especialistas realmente es una especialidad muy transversal y multidisciplinaria. Se trabaja en equipo, es imposible pensar en una unidad de terapia intensiva si no tenemos a todos los colegas o todos los profesionales que están acá y los que faltan, ¿sí? Que como bien dijiste, Karina, faltan muchos más. Es imposible pensar en una terapia intensiva sin el equipo multidisciplinario de todos. Y eso es lo importante y lo valioso de la especialidad. Son pacientes críticos que, como bien dijiste, los diferentes disfunciones, tenemos que tomar decisiones que muchas veces son muy rápidas. Y realmente el trabajar en equipo nos da un cierto respaldo, un poco lo que dijeron, no solamente el respaldo en lo emocional o el apoyo en lo emocional, sino también el apoyo en lo científico, ¿sí? La habilidad de razonar el paciente entre especialidades. Y eso es lo muy interesante. Lamentablemente, es una especialidad que a lo largo de los años ha ido disminuyendo en el interés, porque, bueno, ha nacido como una especialidad pese a que se modificaron un poco los regímenes laborales. Y eso es un poco también lo que desde la SATI estamos tratando hablar, lograr los hacedores de las políticas de salud, poder disminuir las horas de trabajo, porque realmente trabajar 24 horas, como bien han dicho todos ustedes, es muy difícil, y se puede hacerlo, lo que pasa es que necesitamos más profesionales. Y una cosa muy importante es que la profesión o la especialidad no se conoce en el grado, como bien se ha dicho grandemente en toda esta pandemia. No existe la especialidad de terapia intensiva como materia, salvo en un par de universidades en todo el país, ¿sí? Entonces, es lógico que los médicos que recién se reciben no la conozcan. Así como existen todas las otras especialidades, son 30 y pico de materias, terapia intensiva no está. Entonces también es es uno de los grandes pedidos que hemos hecho durante muchos años, estamos haciendo en estos momentos, para que se conozca. Y se pueda incrementar el acceso y el ingreso de médicos jóvenes, kinesiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, licenciados en nutrición, todos los que conforman el mundo o el planeta de la terapia intensiva puedan ingresar a las diferentes residencias. Creo que lo más importante de resaltar es eso, es que somos una especialidad que trabajamos de forma multidisciplinaria y así lo hacemos, y muy abiertos, ¿sí? Que hemos ido evolucionando a lo largo de los años y realmente muy rápido, y nos vamos acomodando a las nuevas formas de trabajar. Y la incorporación de la familia, abrir las terapias intensivas, trabajar diferentes otros aspectos, no solamente lo que es muy científico,
y muy de la parte del crítico, sino también trabajar lo que es lo humano. Eso también nos hace una especialidad que tiene mucho, que piensa, o sea, que cada uno de nosotros piensa no solamente en el paciente, sino en el binomio paciente-familia, un poco como han dicho, ¿sí? Y eso lo hemos ido aprendiendo en los últimos años, y eso es lo fundamental, que el paciente, si nosotros ingresamos un paciente, pero apenas ingresa el paciente en la terapia intensiva, ingresa también la familia con nosotros, con el paciente. Entonces empezamos a trabajar con el paciente, empezamos a trabajar con las familias, porque es toda una forma de comunicar a la familia y de permitir que la familia también pueda expresar y pueda preguntar y pueda quedar tranquila con lo que estamos haciendo y cómo está evolucionando el paciente, independientemente de los resultados. Y luego seguir trabajando con el binomio paciente-familia. Y eso es muy importante. Y eso le da a esta especialidad que por muchos años tuvo el mito de que todos los pacientes que se ingresaban a la terapia intensiva se morían, y como dijo Karina, no es así. ¿Sí? Todos los pacientes críticos o que tienen una evolución crítica y que tienen que recuperarse van a la terapia intensiva. Y realmente la sobrevida es alta, 75 al 80% de estos pacientes sobreviven. Entonces, también tenemos que trabajar y decirle a la población que ese mito no existe más, que es parte del pasado realmente de hace muchos años. La terapia intensiva es un servicio o es una especialidad donde los pacientes se recuperan. Y que trabajamos en conjunto entre todos, con el paciente y con la familia. Marco, vos querías saber, perdón, Marco quería decir algo. Sí, Karina, gracias. Con el discurso de Analía por ahí me hizo ver que cometí algunas omisiones y quería aclararlas antes del final. Mucho del crecimiento del capítulo de kinesiología intensivista tiene que ver con su integración con el Comité de Neumonología Crítica, por un lado, desde sus comienzos. No lo nombré porque estamos prácticamente integrados, y también con el Comité de Pediatría, porque obviamente la kinesiología también está dividida entre los que hacemos adultos y los kinesiólogos especializados en terapia intensiva pediátrica. Así que eso me parecía una aclaración que, bueno, lo obvié porque es algo natural que tenemos desde que estamos en SATI y que debemos agradecerlo. Me parece que corresponde. Y sumando a lo que decía Rosa recién, creo que, como siempre, el primer objetivo es la sobrevida de los pacientes, pero creo que desde la visión del kinesiólogo, de la reinserción del paciente en la sociedad y en su ámbito laboral, creo que los kinesiólogos y todo el personal de terapia intensiva debemos poner el foco actualmente en ese punto, desde la fase crítica del paciente, para evitar las complicaciones que impidan su integración total a la sociedad una vez que sobrevivan a la terapia intensiva. Me parece que estamos trabajando en eso estos últimos años, sobre todo, que se ha logrado disminuir la mortalidad en la terapia, ¿no? Vemos otras consecuencias también. Así que por ahí poner el foco en ese punto en este momento. Bueno, Guillermo. Bueno, simplemente quería sumar un poquito a todo lo que han dicho, que realmente es la realidad, lo que hacemos todos los días dentro de la terapia intensiva, que si bien yo me referí específicamente a algunas de las herramientas que tiene la sociedad para la formación del intensivista, no tenemos que olvidar que esta formación no termina en el momento en que uno recibe la especialidad, sino que es una formación continua. Dada la complejidad de los pacientes, dado el mayor conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades y dado que la tecnología ha avanzado, permanentemente tenemos que actualizarnos, no tan solo en cuanto al conocimiento teórico, sino en cuanto a poder realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Con lo cual eso implica que cada profesional de cualquiera de las especialidades que se encuentran acá y las que no están, debe a su vez
tomar cursos de formación para poder adquirir competencias competencias en todo lo que es conocimientos, habilidades y destrezas para estas nuevas tecnologías aplicar, y que eso implica tiempo, implica esfuerzo, y que hasta en el contexto de la pandemia el profesional sigue capacitándose. ¿Por qué? Porque necesita de esas herramientas para poder trasladarlas al paciente y brindarle la mejor calidad de atención. Justamente relacionado con la calidad de atención, los pacientes que son asistidos por intensivistas tienen mejores resultados, y de acuerdo a trabajos publicados en la literatura internacional, hay menor mortalidad cuando el paciente grave es asistido por un intensivista. En consecuencia, somos nosotros, los profesionales de terapia intensiva, quienes realmente tenemos que ponernos al frente de todas estas unidades críticas para que entre todos podamos llegar al mejor resultado, y justamente que el paciente pueda sobrellevar la enfermedad y tenga una salida adecuada. Y con respecto a las salidas, el otro aspecto que también quiero hacer referencia es que tampoco la terapia intensiva se acaba al momento en el cual el paciente está en condiciones de egresar del servicio, porque ahí se inicia otro proceso, que es el proceso de los cuidados post-terapia intensiva, donde el paciente requiere casi los mismos cuidados que en terapia intensiva, porque salen o muy debilitados, o con incapacidad de respirar adecuadamente, o con algún elemento extraño, por ejemplo, una cánula de traqueostomía, que se debe trabajar de forma intensa para que ese paciente recupere la fuerza, la capacidad de fuerza muscular, recupere la capacidad de respirar de manera espontánea y pueda desembarazarse de todos estos elementos que requirió durante esa internación. Entonces, no estrictamente nos referimos al paciente en la unidad de terapia intensiva, sino más allá de la misma y más allá de los elementos de tratamiento que se brindan en la unidad. Gracias. Me gustaría, ahora que quedan muy pocos minutos, que cada uno diga, no sé, cómo hacer o en un minuto, qué le puede decir al resto de los profesionales para que hagan terapia intensiva. Si querés, empezamos. Marco. Bueno, gracias. Yo sí le tengo que decir a un kinesiólogo que haga terapia intensiva, le tengo que decir que es algo que requiere mucha preparación, mucho estudio, requiere buena relación interpersonal, hay que trabajar en equipo en la terapia intensiva, es imprescindible, pero que da muchísimas satisfacciones, ¿sí? El paciente que egresa de la terapia intensiva, más allá de que muchos no recuerdan mucho de lo que pasó, del trabajo que hicimos dentro, nuestra satisfacción, más allá del reconocimiento, no tiene que ser que ese paciente que sin nuestra intervención hubiera fallecido, vuelva a la sociedad con su familia, a su trabajo, a sus actividades habituales. Creo que ese es el mejor premio para todos los que trabajamos en terapia intensiva. Así que si tengo que decirle algo a un colega para que inicie esta actividad, es eso. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Marisol, ¿vos? Coincido un poco con lo que se comentó recién. Si bien mucha dedicación debemos tener para lograr los conocimientos necesarios para afrontar la especialidad, la satisfacción que tenés por cualquier logro cotidiano, o sea, diario, pequeños logros, inclusive, como se comentó recién, el impacto que tiene el pensar un día en cambiar una medicación y después lograr que eso en el post-UCI también se vea reflejado, para nosotros es una enorme satisfacción. Yo sé que los farmacéuticos por ahí no tienen en el horizonte pensar en la farmacia crítica, sin embargo, los residentes que por lo menos rotan conmigo en la unidad quedan tan satisfechos y todos se quedarían en mi hospital únicamente para quedarse en la unidad de cuidados intensivos. Creo que eso tiene que ver un poco con la satisfacción que recién mencionó Marcos y también
bueno, con que el trabajo multidisciplinario realmente no es un cuento, es una realidad en las unidades de cuidados intensivos. Especialmente debo agradecer a Rosa, que nos abrió las puertas en toda oportunidad en la terapia del Hospital San Martín, y creo que en las otras unidades de cuidados intensivos se deben reflejar situaciones similares. Y antes de terminar, quiero hacer un recordatorio de que hoy es el Día del Terapista Ocupacional, que realmente hace enormes esfuerzos diariamente, soy testigo de eso, y que también el impacto que tiene ese trabajo que ellos realizan en el post-UCI del paciente es impresionante y a veces no bien recompensado. Gracias. María del Carmen. Sí, yo quiero sumarme a lo que ya expresaron los colegas del equipo. Los bioquímicos quizás no estamos presentes físicamente en las terapias intensivas, somos ratones de laboratorio que no solamente estamos para el paciente crítico, y tenemos la fortuna de que cuando ese paciente sale del servicio de terapia, podemos muchas veces seguir su evolución en una sala común, porque hacemos los análisis de toda la institución. Estamos con miedo en este momento, a pesar de no estar, reitero, físicamente, muchos colegas se han infectado porque el trato con la muestra del paciente infectado es mucho más directo a pesar de los cuidados, pero a pesar de eso, el que hace terapia intensiva, yo creo que lo trae adentro, pero a pesar de eso hay que seguir capacitándose y tenemos que tratar de estimular a otros colegas a que lo hagan, porque somos pocos en todas las especialidades que están involucradas en terapia intensiva. Y al ser pocos, reitero lo que dije yo y lo que dijeron los colegas, estamos agotándonos. Bueno, Gracias. Lorena. Lorena no se escucha, prende el micrófono. Sí. Hola, ahora sí. Realmente me sumo a lo que ya se viene hablando, pero bueno, es una formación, es conocimientos diarios, hay que aprender y estudiar muchísimo y sobre todo trabajar con pasión. Y sin un equipo interdisciplinario sería muy difícil poder llevar a cabo todo. Y bueno, como ya dijeron, la gratificación de ese paciente cuando sale de la terapia intensiva, cuando uno lo ve en los consultorios post-UCI, es bastante gratificante. A veces son pequeñitos los avances, pero es muy gratificante al alma, ¿no? José, ¿vos? Bueno, ¿qué más decir que es un lugar especial la terapia intensiva, como todos los lugares de enfermería, que todos son especialidades diferentes. La enfermería está creciendo, está evolucionando y está creciendo y está en un cambio muy importante, y es necesario ser especialistas hoy en cada lugar porque lo exige la nueva salud y la nueva medicina, ¿no? Que tiene tanta tecnología y tantos cambios nuevos. Uno de estos es el COVID, que nos ha llegado, y tenemos que trabajar con tanta precisión que ser especialista de lo que te guste como enfermero es realmente lo que se viene en el futuro, ¿no? Y yo invitarlo a la profesión que amo, que es la terapia intensiva, donde me encuentro que trabajamos en equipo, donde yo siempre he sentido una familia, un codo a codo, nivelando siempre para arriba, con conocimiento y por sobre todo humanizar ese lugar tan técnico y tan a veces separado del paciente que está dormido y que no lo tenemos, cómo estamos evolucionando en eso, ¿no? Que evolucionamos en la parte de humanización, incorporando, como decía Rosa, a la familia, incorporando a los afectos y conteniéndonos entre todos. Así que bienvenidos al mundo de terapia intensiva, que es apasionante. María. Bueno, yo sé que cada vez que digo que hago terapia intensiva pediátrica, todo el mundo pone cara así de, con los chiquitos. Pero la verdad es que es un enorme, enorme privilegio atender chicos en esas circunstancias y a su familia, ¿no? Nosotros
Cuando vemos un chico con riesgo de vida, sabemos que tenemos un montón de cosas que hacer y que el resultado seguramente va a ser bueno, ¿no? Que se vienen días difíciles para nuestros pacientes, días difíciles para su familia, pero hay un montón de cosas que podemos ofrecer. Nosotros naturalmente trabajamos con la familia, ¿no? Nuestras unidades cada vez más son unidades abiertas, donde las familias están integradas al cuidado y comparten con nosotros ese día a día. Y uno de verdad se lleva una enorme satisfacción en el alma. Es una especialidad muy, muy gratificante, ¿no? Nos exige mucho estudio, nos exige mucho de cuerpo a cuerpo, muchas horas de trabajo, pero la verdad es que si hoy me preguntan si vuelvo a elegirla, la elijo 1000 veces, junto con nuestros compañeros. La verdad es que todas las cosas que me dio esta profesión difícilmente me las hubiera dado otra. Guillermo. Siguiendo un poco con el discurso de Adelina, realmente es una especialidad apasionante. Tanto es así que día a día uno se siente renovado asistiendo al paciente crítico. Tanto es así que muchas veces cuando uno mantiene el mismo entusiasmo que el primer día de la residencia. Nos permite a su vez abarcar todo lo que es el fundamento de la fisiopatología, lo que nos lleva a conocer a fondo las diferentes enfermedades para implementar los diversos procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Pero además no nos debemos olvidar que no es tan solo asistir al paciente, sino es que nos permite realizar investigación, poder aplicar todos los elementos de la metodología de la investigación para poder sacar resultados de todos esos pacientes que nosotros tratamos, y además nos gratifica poder realizar docencia. Desde el primer momento en que nos enfrentamos a la especialidad como residente, nos permite compartir enseñanzas y aprendizajes con nuestros compañeros, y a medida que vamos avanzando en nuestros conocimientos, poder transmitir de manera permanente el entusiasmo por la lectura permanente, la capacitación permanente. Y no quiero dejar de hacer referencia, por más que ya se lo ha dicho en varias oportunidades, el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer hacia el familiar y hacia el paciente en sí mismo, porque eso muchas veces se olvida. Entonces, nosotros somos el nexo entre la enfermedad, el paciente y la familia. Es ahí donde uno tiene que resaltar el valor también de la parte humana de la terapia intensiva. Rosita. Prende el micrófono. Me entusiasmé. No, es una especialidad realmente apasionante. Obviamente yo si volviera a estar en la facultad, a terminar la facultad, la volvería a elegir, pese a que ya llevo 30 y pico de años. Sin ninguna duda, es una especialidad que el correr de los años me fue permitiendo pensar, saber que tengo que pensar, a veces en poco tiempo, pero que tengo que pensar, que eso es fundamental, actuar pensando y analizando, y eso, aunque al menos a mí en lo personal, significó mucho para mi vida. O sea, fue también ser especialista en terapia intensiva me sirvió también para muchas cosas de mi vida privada, de mi vida personal. Es decir, darle sentido a determinadas cosas, focalizar qué es lo importante y qué no, entender la humanidad, entender a cada ser humano, el porqué a veces de sus acciones, a través de las cosas que tienen los pacientes y conocer las diferentes realidades de los pacientes. A mí particularmente, además de ser una especialidad enorme, hermosa, que la volvería a elegir sin ninguna duda, en lo personal, me ayudó muchísimo focalizarme y a ser humana en mi vida. Y a darle más sentido a determinadas cosas y a formarme como persona. Y eso lo debo a la especialidad. Gracias. Yo personalmente, para terminar, yo los invito a poder, a los alumnos que terminan las carreras, a entrar en las unidades de terapia intensiva, que yo no creo que tengan problemas. Seguramente cualquiera de nosotros les puede mostrar que es un paciente crítico. Y bueno, decir lo mismo que les dije, yo no me imaginaría hacer mi tarea diaria
si no estarían los enfermeros, si no estarían los farmacéuticos, si no estarían los kinesiólogos, si no estarían los nutricionistas, si no estarían los bioquímicos, los microbiólogos, también los infectólogos, y solos no podemos hacer nuestra tarea. Necesitamos una parte de cada uno para poder tratar de que el paciente se recupere, que eso es nuestro objetivo. El objetivo de todos nosotros es poder recuperar cada paciente. Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, un saludo a todos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, gracias a todos.